Éxodo capítulo 40, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y será mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Aquí miramos el orden en el cual se levantaron todos los elementos del tabernáculo. ¿Qué es lo que habíamos visto previamente? Cómo Dios ordenó que se hiciera cada uno de sus elementos. Ordenó que se hicieran las tablas del tabernáculo, ordenó que se prepararan las cortinas, ordenó que se hiciera todo. Pero, ¿qué hacía falta? Armarlo, ¿sí? Armarlo. Lo primero que vemos acá, en estos versículos, cuando dice, en el día primero del mes primero, Dios que dijo, que ya empezaran a levantar el tabernáculo. Ya teniendo todos los elementos, entonces, que lo levantaran. ¿Y cómo lo levantaron? Lo primero que hicieron fue poner, eh, lo primero que hicieron fue poner el arca. Eso es lo que Dios dijo, ¿no? Que primero pusieran el arca. ¿Sí? ¿Dónde se coloca el arca? En el lugar santísimo. Y dijo que se pusiera la cortina. Y después de que se puso la cortina, entonces dijo que se pusiera, ¿qué cosa? La mesa del pan. Después de la mesa del pan, ¿qué dijo que se pusiera? El candelero. ¿Y qué dijo en cuarto lugar? Que se pusiera el altar de oro con el incienso. Y después, ¿qué dijo? Que se pusiera la cortina en el lugar santo. No sé si se dan cuenta del orden en el que Dios está diciendo que se coloquen las cosas, y las está colocando de adentro, de la parte más interna, hacia la parte más externa. Ya saben, si experimentan dificultades con la conexión es porque alguien está queriendo interferir para que no se transmita la palabra. Este video se va a subir en aproximadamente hora y media. Va a estar en la otra red de videos, la más grande, la primera que escribimos ahí en la tabla, para quienes lo vieron. Entonces lo pueden ver allá sin trabas, sin problema, allá lo van a ver perfecto, porque allá lo van a ver directamente desde la plataforma especial para videos. Entonces, si tienen problemas, solamente dentro de hora y media ya lo pueden ver allá. Bueno, de momento continúo. Independiente de que se trabe o no se trabe, ya no nos vamos a detener. Vamos a continuar para la grabación que va a quedar para la otra plataforma. Entonces, cuando el tabernáculo, Dios ordenó que se hiciera, lo que vemos acá es que el día primero del mes primero, es decir, comenzando, toda persona cuando recién comienza el año tiene buenos deseos para ese año y tiene buenos propósitos. Algunas personas dicen, este año voy a aprender esto,
y aquello, voy a hacer esto, este año sí. Este año, ¿cuándo hacen las personas? Cuando llega el último día del año, se acaba el año y se despiden del año que se acaba de terminar y empieza el nuevo año. Dios aquí, ¿qué fue lo que dijo? Primero que todo, ¿qué es lo que se va a colocar? El altar, el arca del testimonio. Es lo primero que se va a colocar, el arca del testimonio, lo primero. Y luego los otros elementos. Luego la cortina, ¿no? Luego los otros elementos. Entonces se coloca el arca y se coloca la cortina. Luego se coloca ¿qué? La mesa del pan, luego el candelabro y luego el candelero y luego el altar del incienso. Entonces, Dios está pidiendo que se haga esto cuando el primer día del año. ¿Por qué el arca del testimonio de primeras? Porque a través del arca del testimonio, ¿qué es lo que Dios dijo que iba a hacer? A través de ella se iba a manifestar. A través de ella íbamos a tener comunicación directa con Dios. Dijo que se iba a manifestar sobre el propiciatorio. ¿Dónde está el propiciatorio? Encima del arca del testimonio, cubriendo lo que está adentro para testimonio. Por eso se llama arca del testimonio. Entonces, cuando el último versículo que leímos hoy fue el 15, ¿no? El 15, ¿qué dice? Dice el versículo 15. El 16 fue el último versículo que leímos. Dice el versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Pusimos una tarea. Nosotros pusimos una tarea. La tarea era explicar el Evangelio a través de Génesis 27. En Génesis 27 aparece la historia de Jacob, de Esaú. Quienes lo conocen, hay personas que no lo conocen, pero ahí aparece la historia de Jacob y Esaú en el momento que Jacob toma la bendición de Esaú. Pero la tarea que les propuse fue expliquen el Evangelio a través de esa historia. ¿Qué es lo que hace Rebeca? ¿Qué es lo que hace con Isaac? ¿Qué es lo que hace con Jacob y Esaú? ¿Qué es lo que hace? Entonces, a través de esa historia, explique el Evangelio. Hubo personas que hicieron la tarea. No todos, lamentablemente, hicieron la tarea, pero hubo unos que hicieron el intento. Y me gustó mucho alguien que honestamente lo reconoció y pudo darse cuenta que aún leyendo el pasaje, no podía explicar el Evangelio. Y lo dijo, no veo el Evangelio a través de este pasaje, no lo veo. Pero es importante que la persona sea así, honesta, que lo haga transparentemente. Porque les conté en mi testimonio cómo lo que me permitió a mí recibir la salvación fue precisamente que el pastor tuvo una sabiduría. Yo me creía ya salvo, porque yo tenía mucho conocimiento. La Biblia dice, el conocimiento envanece. Cuando yo escuchaba algo, ¿yo cómo lo escuchaba? Ah, sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Como si todo eso ya fuera mío. Como, sí, yo siempre lo he sabido, no, yo siempre lo he conocido, no, yo siempre con ese corazón. Como un corazón solamente de acumular, como de recibir, como si fuera teoría, como si fuera algo teórico únicamente. Así yo veía al principio la palabra, a pesar de que yo nunca la había visto, nunca había visto la exposición de la palabra. Lo que yo había visto era únicamente interpretación de personas que tenían una óptica específica. Si uno se pone unos lentes azules, ¿cómo ve todas las cosas? Todo lo ve azul. Si uno se pone unos lentes rojos, ¿cómo ve todas las cosas? Todo lo ve como rojo, ¿cierto? Pues los lentes que yo tenía eran los lentes de la ley. Yo estaba bajo la ley. Antes de ser salvo, inevitablemente todo ser humano estaba bajo la ley. Todo ser humano, incluso los que creen que no, que se creen ateos, los que se creen que no están en ninguna religión y que no pertenecen a nada y que ellos son solos, incluso esas personas que creen así, cuando ustedes hablan con ellas se dan cuenta, tú también estás bajo la ley. Sí, todo el mundo en modo natural está bajo la ley. Entonces, la tarea que les puse fue porque a mí me pusieron esa tarea. No me la pusieron. Bueno, sí me la pusieron, pero no fue como yo se las propuse a ustedes. En mi caso, el pastor leyó 8 versículos de Jeremías y él dijo, yo siempre les explico a ustedes el Evangelio y ustedes, claro, por supuesto, están de acuerdo cuando yo lo explico. Pero ya que veo que, claro, es tan lógico, tan obvio, pues ¿por qué ustedes no me lo explican ahora a mí? Pero él hizo una reunión, cuando lo dijo a 8 personas en las cuales yo estaba. Me invitaron a mí a que fuera a un estudio bíblico, pero en ese estudio bíblico era en un lugar donde todas las personas que estaban ahí yo no los había visto en la iglesia. Yo llevaba ya como más de 5 meses asistiendo a la iglesia, pero en ese momento pues yo no era salvo y todos sabían que yo no era salvo, pero yo creía que sí.
porque yo creía que todo lo que yo había aprendido en esas que yo consideré iglesias durante mucho tiempo, que todo eso me servía de algo. Igual que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también consideraba que todo eso que él había aprendido le servía de algo, pero no servía para absolutamente nada, solo le servía para perseguir a Cristo. Entonces el pastor dijo, ahora todos ustedes explíquenme. Cuando él dijo así, pues él me explicó. Él primero nos leyó los versículos y en el momento que yo los leí, noté que no le podía explicar el Evangelio. Cuando él lo explicó, todos los que estaban ahí en esa reunión decían, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro, yo siempre he sabido eso. Yo siempre eso lo he conocido. No, yo siempre he estado de acuerdo. Yo siempre he estado de acuerdo. Eso es lo que sale automáticamente de nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Nuestro corazón tiende hacia la verdad o hacia la mentira. Hacia la mentira. Pero yo también estuve dentro de ese paquete. Yo también pensaba que yo todo lo podía tener como si fuera un conocimiento. Pero cuando el pastor hizo eso de ponernos a que explicara el Evangelio, a partir de ese momento yo empecé a escuchar diferente la palabra. A partir de ese momento yo pensé, entró una posibilidad. ¿Cuál posibilidad? ¿Será que yo no soy salvo? Cuando en mi corazón entró esa posibilidad, ¿será que yo no soy salvo? A partir de ese momento yo escuchaba totalmente diferente, con un corazón diferente, queriendo recibir la salvación. Cuando alguien no escucha con un corazón de querer recibir la salvación. No, yo siempre he sido. No, yo estoy de acuerdo con usted. No, yo siempre he entendido el Evangelio. Yo siempre. Cuando una persona tiene ese corazón, no puede recibir, porque esa persona cree que ya sabe, cree que ya tiene. Otras personas alrededor le pueden decir, usted está bajo la ley. Usted todavía no ha podido recibir la salvación. Pero esa persona lo puede recibir. No, esa persona dice, no, de ninguna manera. Yo siempre he estado de acuerdo con todo lo que usted dice. Yo puedo entender todo lo que usted dice. Yo lo entiendo. Pero lo mejor fue lo que hizo ese pastor conmigo. Me dijo, ¿qué me dijo? Me dijo, ustedes explíquenme el Evangelio. Yo siempre se los explico y ustedes están de acuerdo. Ahora ustedes háganlo conmigo, explíquenmelo. Cuando me di cuenta que yo no lo podía explicar, en ese momento aterricé a dónde estoy yo. Realmente yo ya había recibido la salvación, yo no la había recibido. Por eso quiero que ustedes hagan esa tarea. Hoy yo les voy a explicar para todos, tanto para los que explicaron bien, hubo algunos que me dejaron los audios en el celular y me explicaron el Evangelio. Pero hubo otros que no, y que asistieron, pero que no hicieron la tarea. Tranquilos, lo van a poder hacer más adelante. Hoy vamos a poner la tarea con otro pasaje, pero primero lo vamos a explicar nosotros. Vamos a explicarlo desde acá. Entonces, cuando miramos en Génesis 27, ¿eso dónde está? Esto está en Génesis 27. Entonces, en Génesis capítulo 27 aparece, Génesis 27. Bueno, no sé si se entienda, pero Génesis 27 dice ahí. En Génesis 27 aparece sobre Jacob y Esaú. Cuando la mamá, Rebeca, ella le dice, ¿qué dice la mamá? La mamá dice, sea sobre mí tu maldición, sea sobre mí tu maldición. ¿Por qué le dice la mamá que la maldición? Que ella se quedaba con la maldición. No sé si ustedes han visto en Gálatas, cuando miramos Gálatas, capítulo 3, el versículo 10, ahí dice, todos los que dependen de las obras las obras de la ley están bajo maldición. Pero si seguimos leyendo más adelantico, por ejemplo, el versículo 13, ahí dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Aquí voy a escribir qué es el Evangelio. Bueno, voy a tener que hacer una modificación en lo que escribí acá. Aquí voy a escribir lo que está en Génesis 27 del Evangelio y al otro lado voy a escribir el Evangelio. Entonces, primero, para poder hacer la comparación. Entonces, aquí vamos a escribir a este lado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Aquí vamos a escribir qué es el Evangelio. Y aquí, ¿qué dice Génesis 27? ¿Y cómo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a comparar? Entonces, aquí dijo en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición para liberarnos. Eso está en Gálatas 3:13, para liberarnos de la maldición.
Así era la ley. Maldición. Maldición. Él se hizo maldición. Jesús se hizo maldición. El Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo. Es más, aquí en vez de escribir Evangelio podía haber escrito Jesucristo. Voy a escribir así JC. Espero que no se distraigan. El Evangelio habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él se hizo maldición. ¿Qué dijo Rebeca? ¿Qué le dijo a su hijo? Sea sobre mí, sea en mí tu maldición. Tu maldición. Maldición. Sea sobre mí tu maldición. Ella le dijo así, ¿no? Sea sobre mí tu maldición. ¿Quién se hizo maldición por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Él se convirtió en maldición. Él cambió de lugar con nosotros. Nosotros, ¿hacia dónde íbamos? Desde que nacimos. Íbamos hacia la maldición. Pero Él se hizo maldición por nosotros. ¿Qué dijo Rebeca? Sea sobre mí tu maldición. Es decir, ella tomó el papel. Lo que vemos ahí, lo que vemos que está haciendo Rebeca, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia aparece varias veces la palabra sombra. Sombra. Rebeca está haciendo sombra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona conoce el Evangelio, tiene que conocer que Jesús se hizo maldición para liberarnos de la maldición de la ley. Esto está en Gálatas 3:13. Él se hizo maldición para hacernos libres de la maldición. Él se hizo maldición para liberarnos de la maldición. Y Rebeca, ¿qué dijo? Sea sobre mí tu maldición. Ella está haciendo sombra ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora que lo estoy explicando, si más de uno, no, yo eso siempre lo he sabido, no, yo eso siempre lo he conocido, yo eso siempre. Tranquilos, si ustedes de verdad conocen el Evangelio, les puedo poner otro capítulo, otro pasaje de la Biblia y también les digo lo mismo. Explíquenme el Evangelio a través de ese pasaje. Si realmente me lo pueden explicar, si realmente tienen la salvación, me lo pueden explicar. Si todavía no la tienen, no me lo van a poder explicar. Entonces, se hizo maldición. Muchos a través de WhatsApp me dejaron audios y me explicaron esta parte. Ella se hizo maldición por nosotros. Ahora, no sé si ustedes se acuerden, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él vino para servir o para ser servido. Jesús vino para servir. Él vino para servir. Ahí lo escribí. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes conocen la historia del hijo pródigo. Ahí habían dos, el mayor y el menor. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? El mayor y el menor. Ahora, ¿qué pasa en la historia de Génesis 27? Habían dos hermanos, el mayor y el menor. ¿Quién iba a servir a quién? Esaú, ahí dice, Dios dijo que Esaú iba a servir. Esaú iba a servir ¿a quién? A su hermano Jacob. Ahí dice, Esaú iba a servir a su hermano Jacob. Eso es lo que vemos. Acá, ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Para servir. Esaú, ¿qué es lo que iba a hacer ahí? Dios dijo en el capítulo 25 de Génesis, el mayor. Ahora, voy a tener que quitar la palabra Esaú. Voy a tener que escribir como lo dice la Biblia, el mayor. ¿Y por qué dice el mayor? ¿Quién es mayor entre Jesús y tú? Tú que estás escuchando, ¿quién es mayor? ¿Eres mayor tú o es mayor Jesús? ¿Quién es mayor? Entre ustedes dos, entre Jesús y tú, ¿quién es mayor? Aquí escribo el mayor. El mayor, ¿qué hace el mayor? ¿Servirá a quién? Al menor. El mayor servirá al menor. Así dice, ¿no? El mayor servirá. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino para servir. Nuestro Señor Jesucristo es mayor. Él es el mayor. No hay nadie que sea mayor que Él. Él es el mayor. Pero ¿qué está escrito en Génesis 25? Cuando dice Génesis 25, el mayor servirá al menor, parece que está hablando solo de Jacob y Esaú, parece. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Todo el Antiguo Testamento habla de mí. Cuando en la Biblia dice, el mayor servirá, está diciendo el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo vino para servir. El mayor servirá al menor.
Entonces, no sé si se dieron cuenta, otra característica que podemos ver ahí en Génesis 25, Génesis 27, hablando sobre Jacob y Esaú. Vamos a mirar más, vamos a mirar más. Ahora, ¿qué dijo Jacob? Jacob, nosotros. En el Evangelio también entra para nosotros. Existen dos tipos de personas. Existen dos tipos de personas. Las personas que sí pueden recibir, a todos los que les recibieren, recibir. Y existen los que no pueden recibir, los que no pueden. No pueden. Dice la Biblia que Jesús es grato olor de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Jesús es grato olor de Cristo, sea que la persona se salve o sea que se pierda, para los dos Jesús es grato olor de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Entonces, aquí podemos ver dos cosas. Esaú, ¿de qué dependía Esaú? Esaú dependía de su fuerza. Entonces aquí hago el mismo slash, de su fuerza. Jacob, ¿qué representa ahí? Jacob representa el que puede recibir. Jacob, él no estaba de acuerdo. Él no estaba de acuerdo con lo que la mamá le propuso. Y él le dijo a la mamá, no, uy, ¿qué tal que me pase esto? ¿Qué tal? Pero sin embargo, él se negó a sí mismo. Jacob se negó a sí mismo. Pero ahora, ¿qué hizo Esaú? Esaú, él es fuerte. Esaú, él tiene capacidad. Esaú, ¿a quién representa? Esaú está representando ahora, acá. Esaú está representando ¿a quién? Está representando a las personas que tienen fuerza. Yo siempre todo eso lo he sabido. Yo todo eso lo conozco. Yo todo eso lo sé. Esas personas tienen mucha fuerza. Todo lo quieren como si fueran de ellos mismos. ¿Quién quiere tomarlo de Dios como si fuera de él? Satanás. ¿Pueden recibir? No pueden recibir. Porque ellos creen que ya son de Dios. Una persona que cree que ya es de Dios, los fariseos. Los fariseos, ellos podían recibir o no podían recibir. Podían recibir o no podían recibir. Los fariseos no podían recibir. Pero ellos, ¿de quién consideraban que eran hijos? De Dios. ¿Ellos consideraban que eran hijos del diablo? De ninguna manera. Entonces Jesús les iba a decir la verdad, pero la verdad no les iba a gustar. Así como Jacob, cuando le dijo a Jacob la mamá, haga esto, él no quería. Pero él se negó a sí mismo. El requisito para que una persona sea justa, reciba la salvación, esa persona se tiene que negar a sí mismo, no creer en su pensamiento. Pero él tenía fuerza. La persona que tiene fuerza, la persona que tiene valor, esa persona está tratando por sí mismo de recibir la bendición. Bíblicamente, ¿qué es la bendición? Bíblicamente la bendición es: todo ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios significa merece ir al infierno, no merece otra cosa. Eso significa estar destituido de la gloria de Dios. ¿Hay una maldición peor que esa? ¿Hay una maldición peor que estar destituido de la gloria de Dios? De ninguna manera. La maldición, bíblicamente, la maldición, la madre de las maldiciones es estar destituido de la gloria de Dios. No hay ninguna maldición más grande que estar destituido de la gloria de Dios. Por consiguiente, ¿cuál es la bendición? La bendición es poder volver a ser uno mismo con Dios. Esa es la bendición. Entonces, cuando vemos en esta historia, Génesis 27, cuando vemos que le dice que iba a recibir la bendición, que se disfrazara como el hermano para poder recibir la bendición, nosotros ¿de qué vamos a estar revestidos? ¿De qué tenemos que estar revestidos para poder recibir la bendición? ¿Quién se va a presentar delante de Jesús siendo él mismo? La persona que se presente a sí misma delante de Dios en el momento del juicio, ¿qué le va a decir nuestro Señor Jesucristo? Apartaos de mí, nunca los conocí. ¿De qué tenemos que revestirnos para podernos presentar delante de Dios? Nos tenemos que revestir de nuestro Señor Jesucristo. Estar revestidos de Jesucristo. El Padre, ¿qué estaba esperando? El Padre estaba esperando el olor de su Hijo, la vestimenta de su Hijo. Ya miramos también acá que el mayor servirá al menor. En ese versículo en especial, Esaú estaba tomando el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como el mayor servirá al menor, el mayor es el que sirve al menor, entonces, ¿de qué se tenía que disfrazar Jacob? ¿Tenía que presentarse él mismo? No. Él mismo no tenía que presentarse, sino él tenía que vestirse del mayor.
el mayor servirá al menor. Tenía que revestirse de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos seguir hablando, ya el tiempo se nos está acabando, pero así podemos seguir hablando de más y más. Voy a hablar de pronto de un punto más. Hablemos un punto más. Alguien me lo dijo, hoy me lo dijo alguien, o bueno, me lo dijeron hace 2 días, pero llevaba 2 días sin mirar el celular, no sé si se dieron cuenta. No podía contestar. Entonces, ¿qué fue lo que le presentó? Sí, le llevó el guisado, sí, le llevó el guisado, pero ¿qué más le llevó? No sé si se dieron cuenta qué más le llevó. Le llevó pan y le llevó vino. Le llevó pan y le llevó vino. Bueno, aquí debía haber escrito pan, aquí es en esta columna, pan y vino. Le llevó pan y le llevó vino. Entonces sabemos, todo el mundo sabe qué es la Santa Cena. La cena que nuestro Señor Jesucristo dijo, háganlo en memoria de mí. El pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo. ¿Y el vino qué es? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sangre. Como les digo, podemos seguir hablando. Solamente de Génesis 27. Solo de Génesis 27 podemos ver a nuestro Señor Jesucristo por todo Génesis 27. Podemos ver sombra del que puede recibir y el que no. Siempre, toda la Biblia nos muestra 2 ejemplos. El que sí puede recibir, el que no tiene fuerza en sí mismo. Y el que tiene fuerza en sí mismo. El que tiene fuerza no puede recibir, porque él es fuerte por sí mismo. ¿Qué está representando la persona que es fuerte? El que depende de la ley. El que aún está bajo la ley, esa persona depende de sí mismo. La persona que depende de la ley, esa persona, ¿para qué necesita de arrepentimiento? Por eso dice que hay 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Para que alguien sea justo, necesita arrepentimiento. Esa persona necesita negarse a sí mismo, necesita dejar de creer en sí mismo. Ese es el arrepentimiento. La persona logre despojarse de sí mismo. Por eso dice, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aún su propia vida no es digno de mí. Pero la persona que todavía cree, la persona que cree que por el conocimiento que tiene, no, yo eso lo sé, yo ya eso siempre lo he sabido, eso yo siempre lo he sabido. Esa persona no puede recibir. Tiene mucha fuerza. Quiere toda la vida haber sido salvo. No tiene un punto específico en el cual nació de nuevo. No tiene un punto específico. ¿Por qué? No, yo eso toda la vida lo he sabido. Yo eso siempre lo he conocido. Yo siempre. Cualquier cosa que se le va a decir a alguien que está bajo la ley, no, eso, no, yo lo entiendo, no, yo lo entiendo. Y yo eso siempre lo he sabido. Entonces, ¿cómo verificamos que una persona es salva o no? Explíqueme el Evangelio. Le muestro un pasaje. Aquí le muestro un pasaje. A través de este pasaje, explíqueme el Evangelio. Si realmente es salvo, si está sellado con el Espíritu de Dios, puede explicar el Evangelio antes de que yo se lo explique. Porque una vez que yo se lo explique, pues es fácil repetir como un loro. Una vez que yo se lo explico, pues es fácil decir, claro, es esto, claro. Pero no cuando sea claro. Vamos a poner la tarea, ya vamos a terminar, pero entonces vamos a poner la tarea con otro pasaje. Uno que es mucho más fácil, muchísimo más fácil que Génesis 27. Entonces, para la próxima, expliquen el Evangelio a través de Lucas 10, del 25 en adelante. ¿Qué pasa en Lucas 10? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante. Aparece la historia que se conoce como la historia del buen samaritano. Entonces lean esos versículos, léanlos. No traten de buscar videos anteriores donde hemos explicado, no traten de hacer trampa, porque la idea no es dar la respuesta correcta. Una persona no se salva por dar la respuesta correcta. Entonces sacó 10, ya, recibió la salvación. No. Realmente, háganlo honestamente. Lean esos versículos y cojan papel y lápiz y a medida que van leyendo, traten ustedes de ver el Evangelio. ¿Qué es ver el Evangelio? Tienen que ver a nuestro Señor Jesucristo. Tienen que ver al que puede recibir la salvación y al que no puede recibir la salvación. Si no logran ver esto, no están viendo el Evangelio, no lo pueden ver en ese pasaje. Si no lo logran ver, simplemente hagan lo que hizo la persona que me escribió y me dijo, honestamente, yo no puedo ver el Evangelio. La persona que no lo pueda ver, la persona que no tiene el Evangelio, la persona que no es salva, pero no es malo. O sea, no es malo que la persona no sea salva. Es bueno que la persona se dé cuenta dónde está. Si la persona se da cuenta que no es salva, va a escuchar la palabra de una manera diferente. Ya no se va a distraer. Porque
si la persona se cree que ya es de Dios, esa persona, en el momento que estamos transmitiendo, esa persona estaría haciendo otras cosas, pensando, y dice, no, yo estuve en el en vivo. No, no estuvo. Si no pudo escuchar, no estuvo. No estuvo. Entonces, ¿quién va a poder escuchar? La persona que se dé cuenta que no es salva. Gracias a Dios por los que ya son salvos y los que no son salvos, espero que se puedan dar cuenta, que puedan tener el corazón lo suficientemente humildes para poder reconocer, todavía no puedo explicar el Evangelio. Cuando usted lo explica, claro, yo lo entiendo, pero mientras usted no lo explica, entonces, si mejor dicho, si usted no me lo explica, yo no lo entiendo. Una persona que sea salva, los salvos que están acá, los que me explicaron el Evangelio a través de Génesis 27, me lo van a poder explicar perfectamente a través de Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante. Cuando el intérprete de la ley le hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús aprovecha y a partir de esa pregunta Jesús le explica el Evangelio. ¿Quién es mi prójimo? A través de esa pregunta Jesús le explica el Evangelio. Y Jesús habla de sí mismo en esa historia. Bueno, no les doy más pistas, pero ustedes lean ese pasaje y ustedes mismos explíquenme el Evangelio a través de lo que Jesús explica a esa persona que dice quién es mi prójimo. Les queda esa tarea. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para poder considerar tu palabra. Gracias porque a través de estos medios de comunicación, de estas redes sociales, las personas han podido tener un acercamiento con el Evangelio. En las iglesias no están enseñando el Evangelio. En las iglesias están enseñando otra cantidad de cosas. Están enseñando a las personas a que vivan con temor, con condenación. Al tener a las personas bajo condenación, les pueden pedir más plata y pueden tenerlos fieles en su iglesia porque los tienen en un sub y baja de a veces se sienten condenados, a veces no. Y con música y con emociones los hacen sentir bien, pero los hacen ser dependientes, los hacen ser religiosos dependientes. Permite, Padre, que las personas que se han conectado acá tengan hambre y sed de justicia, hayan estado buscando la salvación para que aquí, donde se la podemos ofrecer, la puedan recibir. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y conocidos. Ya se darán cuenta por qué Satanás no quiere que se anuncie el Evangelio. Ya se darán cuenta por qué quiere interrumpir de cualquier manera para que la palabra no sea anunciada. Él no quiere que ustedes conozcan la salvación. Sí quieren que conozcan elementos religiosos como teoría, aprenderse las cosas como teoría, pero no quiere que reciban la salvación. Entonces, no se dejen distraer y hagan lo que les dije al principio. Métanse a esas 5 redes sociales y estén preparados porque en cualquier momento nos pueden limitar acá. Pero tenemos, Dios abre puertas. Cuando en un lado nos cierran, en otro lado Dios abre puertas. Nos vemos mañana a la misma hora. Hoy terminamos tardísimo porque empezamos tardísimo. Entonces nos vemos mañana cuando la hora era en punto. En ese momento dice que son las 51. Cuando la hora era 00, ahí comenzamos. Nos vemos mañana. Chao.